¿Cómo están? En esta ocasión nos toca tratar el módulo de las acciones personales. Este módulo comprende dos temáticas muy interesantes, que es la nulidad y la rescisión. Estas dos figuras jurídicas deben ser plenamente caracterizadas y comprendidas para poder desempeñar nuestra función, ya sea como operadores jurídicos de instancia ordinaria o al momento de conocer de un juicio de amparo, revisar las decisiones adoptadas por las autoridades de instancia ordinaria. La importancia de diferenciarlas es que nos facilite comprender la problemática, identificar la manera de presentar una solución de un asunto a partir de efectivamente tener los enfoques que nos lleven al análisis de la prelación lógica que implica conocer la nulidad y conocer la rescisión. Fíjense que aun cuando en principio son dos instituciones diferenciadas, tienen muchos puntos en común. La nulidad ciertamente se refiere al acto creador o al momento creador del acto jurídico, y la rescisión tiende a ver la ejecución o los efectos de ese determinado acto jurídico. Entonces, nulidad es el momento en que se crea, nace el acto, y la rescisión es lo relativo a su ejecución, su cumplimiento, los efectos correspondientes. En la práctica se nos presentan temas que parecen que están traslapadas estas dos temáticas. Por ejemplo, podemos encontrar que exista un juicio en donde las prestaciones se refieran a la nulidad de un contrato, y ya cuando nos toca verlo, por ejemplo, en amparo, una vez que pasó por sentencia definitiva de primera instancia, se abre la segunda instancia con la materia de los agravios y nos llega al amparo directo, por ejemplo, encontramos que los agravios atendidos por la sala se refieren a cuestiones de cumplimiento o incumplimiento, y los conceptos de violación vienen enfocados a tratar esas temáticas. Entonces, en principio pareciera como que no existiera una relación entre las prestaciones de la demanda principal y la materia del amparo, que se refiere a cuestiones de rescisión, cuestiones de incumplimiento propiamente dichos, y viceversa. También nos puede tocar asuntos en donde vengan cuestiones de rescisión de contrato, y de alguna manera la materia que se sube hasta el juicio de amparo, empezamos a encontrar argumentos referidos a la nulidad del contrato, lo cual también significaría de un análisis superficial que no tendría ninguna una vinculación. Sin embargo, con un análisis más detenido de estas circunstancias, pues vemos que los asuntos se les van durante el curso del juicio, en la conformación de la litis inclusive, se van incorporando estas temáticas que originariamente no tenían. Por ejemplo, si era nulidad, de repente vienen temas de cumplimiento de contrato, o si era de rescisión, pues se introducen temas de nulidad. Y por eso es importante que podamos
comprender el alcance que tiene su identificación para poder responder el problema jurídico que se nos presenta en nuestros asuntos. Para esas cuestiones es importante contextualizar la problemática. Pues bueno, rápidamente vamos a tratar de concentrar algunas notas muy puntuales para después referirnos a dos casos concretos de cómo trabajar con estas problemáticas que se traslapan. Fíjense, entre las características comunes que podemos encontrar en ambas figuras son distintas, pero tienen elementos comunes, son como primas, la nulidad y la rescisión, es que ambas albergan el principio de retroacción, es decir, la nulidad tiende a, una vez declarada, producir la anulación, dejar insubstante cualquier efecto de manera retroactiva hasta el momento en que inició o se creó el acto jurídico. La rescisión, por regla general, también cumple con ese objetivo. La rescisión, que se basa en el incumplimiento de una obligación, estimada la misma, tiene como consecuencia, por regla general, regresar las cosas al momento de su celebración. Entonces comparten ese tema en común. Sin embargo, en la rescisión tiene una particularidad, tratándose de actos de tracto sucesivo. Cuando son actos de tracto sucesivo, por ejemplo, el arrendamiento, en donde el alquiler que se paga mensualmente, pues se amortiza y se devenga en proporción al uso temporal que se viene haciendo del bien materia del alquiler o arrendamiento, pues esos efectos con motivo de la rescisión no pueden desaparecer, esos ya quedaron consumados. Entonces, para este tipo de actos de tracto sucesivo, la rescisión solamente opera hacia el futuro. En cambio, también hemos de distinguir, por ejemplo, la rescisión de una compraventa a plazos. Ahí no podemos confundirlo con un contrato de tracto sucesivo, en donde las obligaciones recíprocas se van difiriendo en el tiempo. Una compraventa es un contrato instantáneo y lo único que se hace es una compraventa a plazos es instantáneo y lo único que se hace es diferir la amortización del precio como las partes convengan. Entonces, aquí sí la rescisión tendría los efectos restitutorios y retroactivos a partir de su celebración. Bueno, también en la nulidad encontramos excepciones al principio de retroacción. Por regla general, se eliminan todos los efectos a partir del acto nulo y no quedaría ninguno vigente. Pero, por ejemplo, tratándose de un segundo matrimonio, cuando existe un consorte de buena fe que desconocía que su cónyuge estuviera casado anteriormente, bueno, pues en este caso la nulidad no opera para la consorte de buena fe en todo lo que le beneficie respecto de la sociedad conyugal, todos los beneficios gananciales que se hayan producido quedan en favor de la consorte de buena fe y
el matrimonio surte efectos plenos respecto de los hijos que hayan procreado este segundo matrimonio. Fíjense cómo hay matices a estos principios generales de la nulidad. Bueno, el principio de retroacción es un elemento común en ambas figuras. Ahora, en la nulidad tenemos dos tipos, que es la nulidad absoluta y la nulidad relativa. La nulidad absoluta es comprensiva de la inexistencia y que para efectos de nuestra codificación los trata indistintamente de nulidad absoluta y la inexistencia. Eso es parte de la propia doctrina y también de los criterios de la Suprema Corte ya de antaño. Una de las características de esta nulidad absoluta es que se afecta por la falta de consentimiento por el objeto jurídica o materialmente imposible, el incumplimiento de la solemnidad en determinados casos. Pero lo más importante aquí es destacar que la puede alegar cualquier persona. Dice la ley que cualquier interesado. Pero al decir cualquier interesado tenemos que tener como referencia que es alguien ajeno a que puede ser ajeno al acto jurídico, pero que tiene una pretensión estimable en relación con el acto jurídico. No es cualquier persona que vaya por la nada pidiendo nulidades absolutas de actos jurídicos en donde no tengan ningún interés en obtener una pretensión a su favor. Entonces, si bien es cualquier interesado, es un interesado relevante. Y aquí entraría el caso de una compra-venta que celebran dos personas y la nulidad la pide el titular registral, que es ajeno a ese contrato. Advierte que dos personas que pues no son los dueños están celebrando un contrato de un bien de su propiedad. Él es un cualquier interesado frente a ese acto jurídico, es un tercero a ese acto jurídico. Tiene acción para demandar la nulidad. Al margen, claro está, que también tiene la acción reivindicatoria a su favor, porque esa relación personal de compraventa celebrado por dos personas en donde él no tiene ningún vínculo, pues le permite recuperar el inmueble correspondiente que se están negociando otras dos personas. Y la acción personal y la acción real reivindicatoria y la personal de nulidad pueden concurrir en un mismo juicio y no son contradictorios, y también tenemos jurisprudencia de la Suprema Corte en ese sentido. Otra de las características de la nulidad absoluta es que es imprescriptible y que no opera la confirmación, es decir, no puede subsanarse si las partes lo ratifican o realizan un acto en cumplimiento a ese contrato, no vale. Por ejemplo, la nulidad de una asamblea general de accionistas que esté viciada porque no hubo un quórum legal, no pueden venir los socios y ratificar los acuerdos que están viciados de nulidad absoluta. Ese acto jurídico que pretendan convalidar, ratificar esos actos viciados de origen, no tendrían el alcance de convalidarlos, más bien sería la creación de un nuevo acto a partir de ese momento en que se reúne el quórum legal, pero no opera como ratificación y menos para efectos retroactivos. Ahora, también tenemos la nulidad relativa. La nulidad relativa pues se refiere a la capacidad, la representación, la ausencia de vicios en el consentimiento, como es
el error, la violencia, el dolo, mala fe, la falta de forma. Y estos vicios, en términos generales, producen una nulidad relativa. Cuando hay una nulidad relativa, entonces puede alegarla solamente las partes que celebraron el acto jurídico. También está sujeta a prescripción. La prescripción corre, por ejemplo, tratándose del error o el vicio, pues hasta que se conoce el error y hasta que cese el vicio. No corre la prescripción desde que se celebra el acto jurídico. Así que si el conocimiento del error es posterior, entonces a partir de la fecha que se considera que conoció el error, correrá el término de la prescripción y tratándose de la violencia hasta que cese la misma. Y en este caso, sí opera la ratificación o la confirmación del acto, es decir, que puede quedar extinguida el eventual vicio de nulidad relativa si hay un cumplimiento voluntario, si hay una ratificación y en términos generales si las partes realizan algún acto de ejecución en cumplimiento o como efecto de ese acto jurídico. Y aquí es donde empieza a tener mucha importancia estas distinciones entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa, porque si tenemos una demanda de nulidad, lo primero que tenemos que ver es si es nulidad absoluta y relativa. ¿Para qué? Pues para verificar, antes de meternos al fondo del vicio, si no existe si es nulidad relativa, si no existe algún acto que provoque la extinción de la nulidad derivado de la confirmación o cumplimiento que haya realizado la parte que alega la nulidad. Si hay nulidad absoluta, pues ahí sí no podríamos entrar a este análisis de la convalidación o de la prescripción o de la legitimación solamente de las partes contratantes. ¿Ok? Bueno, en la ejecución encontramos, por ejemplo, la reestructuración de un contrato. No es necesariamente un caso en donde se cumpla voluntariamente, si se trata de un préstamo que hayan realizado una amortización parcial al mismo, o que exista una ratificación expresa por parte de las partes y sobre todo de quien alegue o pretenda alegar la nulidad, sino que tiene que ver con cualquier acto de ejecución que implique tácita o implícitamente aceptar, reconocer la eficacia de ese contrato, la intención de mantener la subsistencia del mismo que produzca sus consecuencias jurídicas. Y esto va muy de la mano con la doctrina de los actos propios, es decir, la conducta adoptada en relación con la satisfacción de los compromisos o la conducta adoptada concordante a los fines o objetivos del contrato que se pretende anular, pues no puede después desconocerse mediante el alegato de nulidad. Esto es lo que subyace a la confirmación o cumplimiento realizado con cualquier manera en que haya quedado materializada esa voluntad. Entre ellos, por eso les digo, una reestructuración de un convenio originario, ese sería apto para la convalidación del mismo. Y este punto tiene un poco de toque con la rescisión. Fíjense, aquí hay una similitud. También en la rescisión se puede extinguir la acción rescisoria por incumplimiento de una obligación
Si ha prescrito, la prescripción negativa se deja transcurrir el plazo legal sin haber ejercido la acción, pero particularmente, este es el punto interesante, también si existe una conducta del acreedor que encierre su voluntad de mantener la subsistencia o vigencia del contrato respectivo. Digamos que la parte deudora no satisfizo su obligación en la fecha, en la forma o en el lugar convenido. No obstante, el acreedor, posterior a esa circunstancia, recibe el pago de esa obligación, el cumplimiento de esa obligación, y no dice nada. No dice nada, no se reserva nada, y si eventualmente él quisiera demandar la rescisión del contrato con base en este específico incumplimiento que con posterioridad el propio acreedor aceptó recibirlo en forma extemporánea, en otra manera o en otro lugar, pues queda extinguida la acción rescisoria. También aquí subyace la doctrina de los actos propios. No puede conducirse en contra de lo que él ya había aceptado. Él reconoció con esos pagos sobre los cuales no se reservó ningún derecho ni acción, pues que siguiera vigente en sus términos el propio contrato. Entonces ya no tiene acción al respecto. Aquí empata un poco con el tema de la nulidad relativa. Los pagos o el cumplimiento realizado por el afectado, pues también lo deja sin acción para ello. Fíjense que en la nulidad, la legitimación se surte en relación con todos los contratantes que celebraron un determinado negocio jurídico o todos los intervinientes en un acto jurídico. ¿Por qué? Porque el litisconsorcio pasivo necesario, que es el que se actualizaría en el supuesto, exige para la validez de una resolución que va a modificar un determinado estado jurídico que todos los unidos por esa liga inescindible que se pretende modificar sean llamados al procedimiento. Y es importante distinguir el tipo de nulidad y el alcance que puede tener en las pretensiones. Por ejemplo, si la nulidad solamente versa sobre un contrato que está coligado con otros, pero los otros contratos no tienen ningún vicio, entonces no sería necesariamente que tengan intervención aquellos cuyas obligaciones se van a mantener inalteradas, porque esos otros contratos que están relacionados con el que pueda tener algún vicio pueden mantenerse intocados, no tienen que ser llamados. Pero si van a afectar a todos, ahí sí tienen que venir. Por ejemplo, tenemos en el caso, como excepción a esta regla, la nulidad de un cargo de tarjeta de crédito. Hubo un debate en donde se decía, es que tiene que venir el banco y también el establecimiento mercantil en donde se realizó el cargo que no reconoce el cuentaviente. Y bueno, aquí, si bien existen una relación contractual que liga a los tres, pero no es la misma relación contractual, la nulidad del cargo tiene que ver
con la relación que tiene el cuentaviente con el banco y la relación que tiene el establecimiento con el banco es una distinta y por consiguiente el establecimiento mercantil en donde se haya realizado ese cargo objetado, impugnado de falso por el cuentaviente, no tiene por qué venir al procedimiento para resolverse la pretensión de nulidad de ese tipo de cargos. Otro tema que tiene que ver con la legitimación, otros casos es, por ejemplo, dependiendo el tipo de contratos, en donde puede haber, como les había comentado, distintos actos jurídicos. Un contrato de compraventa de una casa habitación, por ejemplo, por una institución financiera. Tendríamos el contrato de compraventa que se elevan los particulares, el banco que otorga el financiamiento y también podemos tener aquí una aseguradora que se encarga de asumir ciertas responsabilidades a cargo y por cuenta del deudor. En este caso, pues, es lo que les comentaba, no necesariamente tienen que venir todos a un juicio de nulidad, habría que ver sobre qué va a versar la nulidad, si la nulidad versa sobre el contrato de compraventa, si la nulidad versa sobre el contrato financiero o si la nulidad versa sobre el contrato de seguro. Pues dependiendo cuál sea la pretensión de nulidad, es quien tenga que venir. Ahora es muy importante también distinguir que el litisconsorcio pasivo necesario respecto de todos los celebrantes de un acto jurídico se da cuando se ejerce la acción o en relación con la reconvención. Pero cuando la nulidad se alega como excepción, llámese excepción contra la acción o excepción contra la reconvención, entonces aquí no se surte ningún litisconsorcio pasivo necesario. ¿Por qué? Porque vía excepción lo único que se va a buscar es que se excluya la pretensión, que no se estime la demanda. Entonces no va a alcanzar una declaratoria que trascienda al acto jurídico entre todos los vinculados. Por eso es que no se actualizaría aquí un litisconsorcio pasivo necesario. Y aquí también tiene ese punto de similitud con la rescisión. Tratándose de la rescisión también, porque tiende a destruir un vínculo jurídico, tendrían que ser llamados a todos los afectados por esa rescisión, una rescisión de un contrato de compraventa celebrado por varias partes, entonces al buscarse destruir ese vínculo jurídico, entonces tienen que venir todos, siempre y cuando la acción rescisoria, bueno, se trate de la acción rescisoria o se reconvenga la rescisión. Pero igualmente, si se opone como excepción el incumplimiento del contrato, pues entonces no es necesario llamar a nadie en ese sentido, distinto a la parte actora o reconventora. Bueno, concretamente en los aspectos de la nulidad absoluta, fíjense que tenemos aquí doctrinariamente que nos profesan que no hay nulidades de pleno derecho. Sin embargo, si encontramos ejemplos en los cuales la ley la establece así. Hay normas que declaran nulas ciertas cláusulas que puedan poner las partes en los contratos o incluso las declara como no puestas si es que aparecen así. Y entre ellas encontramos las normas relativas a aquellas que contraríen las reglas protectoras del arrendamiento para casa-habitación, por ejemplo, en materia cambiaria, si a un cheque se le quiere poner
se quiere poner posfechado, como son pagaderos a la vista, entonces esa fecha posterior a su expedición se tiene por no puesta según establece la ley. Si en el caso de la rescisión de una compra-venta se quieren modular mayores consecuencias jurídicas a las establecidas en el artículo 2311, es decir, cómo deben de restituirse las cosas tratándose de una compraventa a plazos, que se devuelve el precio y se restituye la casa. La casa se puede devolver mediante el pago, además de un alquiler, y el dinero del precio se puede además pagar con un interés legal. Bueno, cualquier otra cosa que sea excesiva se tiene por no puesta. Y, por ejemplo, también en materia de protección al consumidor, las reglas tuitivas que se quieran desconocer, pues también se tendrán por no puestas. Y para todos aquellos casos en que no exista una regla contundente, específica, que así la declare, pues entonces vamos a buscar esa declaratoria como tal en la acción respectiva. Por ejemplo, si regresando a, a la falsedad de la firma de un voucher pagaré de tarjetas de crédito, bueno, se requiere la declaración judicial de la ausencia de voluntad del cuentaviente y, y eso no está dispuesto expresamente en la ley. O la nulidad de una asamblea general de accionistas por falta de quórum, pues también se requiere la declaratoria judicial que así lo disponga. Ahora, ¿qué pasa con estas reglas previstas en las leyes que declaran la nulidad de ciertas disposiciones o que se tengan por no puestas? Propiamente al ser normas imperativas, aunque no se alegue, no se ponga sobre la mesa en un juicio, pues el juzgador tiene que tenerlas por no puestas o ignorar esas estipulaciones que vayan en contra de esas normas imperativas. También, entre otros supuestos, es muy interesante el caso de la condición que depende del propio deudor. Es decir, si la obligación depende del propio deudor, la ley la considera nula, es el artículo 1944. Y también aquí, pues, subyace el principio de que los contratos no pueden quedar, su cumplimiento no puede quedar al arbitrio de una de las partes. Entonces, si para el cumplimiento de una obligación se deja a que disponga el deudor cuándo lo quiere hacer y cómo lo quiere hacer, bueno, pues eso no puede producir ningún efecto jurídico. Ahora, hay otra particularidad aquí en la nulidad. Cuando la nulidad la pide un tercero ajeno al acto jurídico nulo. Esto en relación a los efectos que pueda tener. Cuando, como en un principio les ejemplifiqué, existen dos personas que celebraron un contrato sobre una cosa que no es de ellos y el titular registral, verdadero dueño, demanda esa nulidad, pues el efecto no va a ser que entre las partes que celebraron el contrato se restituyen las prestaciones, porque finalmente ese tercero, verdadero titular del bien, pues no obtendría nada. En este caso, la restitución es hacia el propio tercero que está obteniendo la estimación de su pretensión, al margen de los daños y perjuicios que se puedan derivar de esa pretensión. Ahora, rápidamente, en la rescisión. Debemos recordar que la rescisión se basa en el incumplimiento, y el incumplimiento tiene dos matices, ya sea el incumplimiento absoluto o el incumplimiento en tiempo y forma. Son dos cosas distintas. Si alguien pretende demandar la rescisión de un contrato porque no cumplió, es decir, hubo una absoluta abstinencia de satisfacer su obligación, pues la litis se queda fijada sobre
la inexistencia del cumplimiento. Pero si la parte demandada demuestra haber realizado el cumplimiento de la obligación en forma diferente, pues entonces ya no se actualizaría propiamente la inexistencia del cumplimiento. Aquí sería otro problema. Sería un problema de no haber cumplido en forma y término a lo pactado. Y aquí es importante entonces distinguir cómo fue planteada la litis. Porque la defensa, el demandado, pues va a estar enfocado en eso. Ah, me dices que no pagué. Bueno, ya te demostré que sí pagué. Aunque fuera en otras condiciones, pero sí pagué. Es distinto que digan, es que los pagos, pido la rescisión del contrato porque los pagos que me hizo fueron parciales, fueron fraccionados, no fueron en tiempo, o fueron, si fueron mercancías, no fueron de las mercancías en la calidad estipulada. Bueno, entonces el debate por parte del demandado va a decir, oye, pues las mercancías sí eran de esa calidad, o son las promedio conforme a la ley, o no había una especificación al respecto. O también puede decir, bueno, los pagos me los recibiste, hubo consentimiento de tu parte, no dijiste nada. Después de ese pago que hice impuntualmente o en otras condiciones, me puse al corriente y sobre esos pagos que ya me puse al corriente, no dijiste nada. Entonces hay una conducta de tu parte en el cual aceptaste un pago fuera de tiempo, en condiciones distintas, y entonces está extinguida tu acción de nulidad. Ahora, por ejemplo, en este mismo supuesto, puede decir el acreedor, ah, es que no me pagaste en esa fecha, y es en las fechas, en las condiciones que pactamos. Y después de una suerte de pagos posteriores, viene otro incumplimiento. Pero ese otro incumplimiento ya no es la materia del juicio. Sí se constata que hay un incumplimiento, pero si la rescisión parte de la base de una fecha determinada que la debe de especificar la parte actora, el acreedor, en su demanda, pues un eventual incumplimiento posterior que no es materia de la litis y que no es la base de la rescisión, o no podría ser estimado para resolver el caso. Bueno, también aquí debemos de considerar que para que exista la rescisión, pues tenemos que tener claramente definido lugar y pago para satisfacerla. Si no hay lugar y pago, entonces tenemos que interpelarlo judicialmente a través de una jurisdicción voluntaria o notarialmente o mediante dos testigos. Esto es previo al juicio. El emplazamiento no puede operar como interpelación para efectos de la rescisión. El emplazamiento opera como interpelación cuando se ejerce una acción de cumplimiento y no se ha constituido en mora por otros medios legales. Pero para rescisión, entonces no nos sirve el emplazamiento. Tiene que ser previo a la presentación de la demanda y en la demanda debe de precisarse la fecha de la rescisión. Ahora, tratándose de la rescisión, tenemos que analizar si el tipo de obligación que se trata, si son obligaciones recíprocas, entonces el acreedor que demanda la rescisión o la parte que demanda la rescisión tiene que haber demostrado haber cumplido su obligación o allanarse al cumplimiento consignando o poniéndose a disposición del juzgador que habrá de cumplir lo que a él le corresponde. Si él no cumple con su obligación, no puede pedir la rescisión contractual. Y
En este caso, operaría la excepción de contrato no cumplido, es decir, aquel contra quien se demande puede alegar, oye, es que no procede tu demanda porque no has cumplido con la obligación que te corresponde. Pero eso no se estudia de oficio, eso sí lo tiene que alegar como excepción. Cuando se trata de obligaciones recíprocas sucesivas, entonces ya estamos en un supuesto distinto. Pero en las recíprocas simultáneas tiene que haber ese allanamiento. No debemos olvidar que también la rescisión está implícita en todas las obligaciones recíprocas. No importa que no exista una cláusula. En 1949 el Código Civil Federal así lo dispone. También tenemos que analizar en este caso el tipo de incumplimiento que se alega. Por ejemplo, estamos hablando de un contrato financiero y el banco demanda el pago del crédito y el demandado alega de que no se le cumplió con un contrato de seguro, no habría justificación para incumplirlo en principio, para no cumplirlo o para condicionar el ejercicio de la acción del banco, porque no son recíprocas esas dos obligaciones. Es decir, el contrato financiero para cubrir en un caso determinado el precio de una casa no guarda relación con la contratación de un seguro. Esta es una cuestión accesoria. Lo que guarda relación es el pago del precio, la línea de crédito, los recursos que se le ponen a su disposición, y si cumplió el banco con esa obligación principal, entonces no podría el que recibió ese crédito alegar el incumplimiento de una cuestión accesoria, salvo en algunos casos en donde ese incumplimiento, por ejemplo del seguro, tenga relevancia para la ejecución del contrato si es que se actualiza el supuesto de cobertura del seguro. Por ejemplo, si una persona incurre en el acreditado fallece y se trata de un seguro de vida y ese seguro de vida era para cubrir el saldo insoluto y no queda acreditado que el banco haya contratado el seguro y por consiguiente por esa falta del contrato de seguro no se cubrieron las amortizaciones para venideras que ya no pudo satisfacer el obligado derivado de su fallecimiento, pues entonces sí sería relevante ese tipo de incumplimiento. Pero aquí estaríamos, digamos, sujetándolo a un supuesto distinto. Y entonces aquí sí podría oponerse como excepción frente al incumplimiento que se alegue. Ahora, otro problema que tenemos interesante son los efectos de la rescisión en relación con la restitución de prestaciones. En este caso, volvemos a empatar con la nulidad. También se destruyen los efectos jurídicos que haya generado el acto, salvo que sea de tracto sucesivo. Y un punto muy interesante es el tema del control de usura, que aunque está en otro módulo rápidamente, el control de usura o explotación del hombre por el hombre pertenece a la nulidad radical. Y aquí la nulidad radical operaría, es estimada en un juicio, operaría en forma retroactiva según la jurisprudencia reciente de la Suprema Corte, que apenas se emitió en septiembre,
de este año, opera al inicio del contrato, al acto originario de la prestación usurera o de la prestación u obligación que viola la prohibición de explotación del hombre por el hombre. Y, y tiene relevancia, y por eso lo estoy tratando en la rescisión, porque cuando se demanda, vuelvo al ejemplo de un contrato de crédito, y se demanda el vencimiento anticipado por no cubrir las amortizaciones a cargo del acreditado, y alega usura o la estima oficiosamente el órgano jurisdiccional. Si partimos de la base que esa amortización se compone de capital y de intereses, y que, estimada la usura, nos va a reflejar consecuencias desde el momento originario del horizonte del crédito, vamos a entrar a un debate sobre si efectivamente podemos tener por acreditado el vencimiento del crédito o el incumplimiento de una obligación, porque se tienen que reacomodar cada una de las amortizaciones que se cubrieron. Y el control de usura tendrá que producir un efecto en el cual el excedente de la amortización, de la primera amortización, que se destinó a capital, ahora se destine, perdón, que se destinó a intereses, ahora se aplique a capital. Y así sucesivamente por cada una de las amortizaciones por todo el horizonte del crédito. De tal manera que hasta pudiera haber posibilidad de que esté extinguida la deuda originaria con ese control de la usura que se haga por parte de los tribunales. Entonces, es un efecto que incide en la rescisión del contrato al que pertenece el vencimiento anticipado. Por eso hay que tenerlo ahorita muy presente. Ya rápidamente en el poco tiempo que nos queda. A ver, todas estas reglas o principios o notas muy básicas nos sirven para poder entender algunos de los problemas que se presentan en el día a día. Siguiendo al mismo ejemplo del crédito hipotecario. Hay un vencimiento anticipado que se demanda y este vencimiento anticipado tiene como base el contrato original, hubieron pagos realizados en relación con ese contrato, hay una reestructuración posterior y también hay otros pagos que fueron aplicados en la corrida financiera, aunque se efectuaron en forma extemporánea. Frente a esa demanda, se opone la excepción de nulidad. Bueno, si se opone la excepción de nulidad, vamos a poner el ejemplo que sea con base en que el notario que elabora la escritura no tenía jurisdicción en relación con el inmueble dado en garantía, que además incumplió con otros deberes en la formalización de la escritura pública. Y asimismo se demanda la nulidad del contrato de financiamiento derivado de la falta de la realización de un proyecto de viabilidad que les imponen a las instituciones bancarias realizar antes de otorgar un préstamo. En este supuesto, que se pone como excepción solamente la nulidad, la relación jurídica procesal solamente surge entre actor, banco y acreditado, demandado. Aunque se aleguen vicios del notario,
en la formalización de la escritura, no entraría en la ecuación porque no va a haber una declaratoria al respecto. Esta excepción solamente excluiría, de ser estimada, excluiría la pretensión de vencimiento anticipado. Pero en el mismo caso, pero en lugar de alegar la excepción, también reconviene la nulidad por estos mismos vicios propios del instrumento y además del acto jurídico del crédito de financiamiento. Bueno, en este supuesto, quien tiene que venir como demandado no solamente va a ser el banco, sino también va a tener que venir el notario público, porque ahí sí, esos vicios propios en la formalización de la escritura le pueden generar algún tipo de responsabilidad. Entonces tiene que salir en defensa de, y va a haber una declaratoria sobre si incurrió o no en el defecto que se le viene planteando. Ahora, así sería la integración de la relación procesal. Respecto de la nulidad por la falta del proyecto de viabilidad, ese es un vicio que afecta al contrato originario, pero si tenemos un contrato de reestructura y también tenemos pagos, pues entonces todo esto nos ayuda a sostener que ya quedó revalidado el eventual vicio de nulidad que tuviera el contrato originario. Fíjense, si queremos en este mismo contexto hablar sobre otros defectos de nulidad, digamos que hubiera algún tipo de error o vicio en la voluntad del acreditado con motivo de lo que se le dijo que iba a ser el contrato originario, entonces opera lo que les platiqué, analizar si es un vicio de nulidad o es un vicio sancionado con nulidad relativa o nulidad absoluta. Y es muy importante que comprendamos que esa revalidación está sujeto a un análisis muy particular. Digamos que nuestra dinámica es, tengo un contrato, tengo pagos, tengo reestructura y tengo otros pagos aplicados en forma extemporánea. Para que nosotros manejemos la revalidación con los actos posteriores al contrato originario, es porque no tienen ningún problema la reestructura y los pagos efectuados con posterioridad. Pero, digamos, si también me alega que hay un vicio en la reestructura, entonces el estudio preferente, por relación lógica, es, tengo que estudiar si la reestructura tiene un vicio de nulidad absoluta o relativa, porque si está viciado la reestructura, entonces ya no me es apto para revalidar el contrato. Me quedarían esos pagos intermedios. Pero si también por alguna razón hay problemas respecto de esos pagos, digamos que esos pagos fueron realizados al momento de la celebración del contrato, bueno, pues no operarían para revalidarlos, porque surgen en el mismo acto creador del acto viciado. O si esos pagos se realizaron y después el acreditado tiene conocimiento del error, no sirven esos pagos anteriores del conocimiento del error o del vicio para purgar el contrato originario. Entonces, estas son algunas cuestiones que tienen que tenerse en cuenta para poder ir enfocando la materia de análisis. Rápidamente quisiera tocar un último ejemplo, ya muy de refilón, sobre los contratos coaligados. También tratándose de contratos coaligados para analizar
La rescisión tiene que ver si unos dependen o se subordinan de otros. Y aquí un caso que me tocó hace ya algún tiempecito, se trataba de un contrato de subarrendamiento con opción a compra. Y la dinámica era que el propietario de un inmueble subarrienda a otro, arrienda a otro y este subarrienda a un tercero. El precio o la contraprestación de ese subarrendamiento era la construcción de una plaza comercial y el subarrendatario tendría la opción de compra de, de los terrenos en donde se construía esa plaza comercial. Fíjense que en este asunto el subarrendador demandó la rescisión del contrato al subarrendatario por impago de rentas y el subarrendatario opuso, bueno, recombinó, entre otras cosas, la nulidad del contrato porque resultó que en el curso del procedimiento, bueno, el curso de la vigencia del contrato, el propietario perdió la calidad de dueño en un juicio de prescripción. Aquí ese juicio de prescripción que se trae a colación más o menos se sustanció como en 2 meses y ya teníamos la sentencia ejecutoriada, juicio que se fue en rebeldía y teníamos sentencia ejecutoriada en máximo 2 meses y medio. Muy raro esa situación. Con esto, lo que quería el subarrendatario es, bueno, es que yo realmente celebré el contrato de subarrendamiento, no aisladamente solamente para pagar la contraprestación, que era construir la plaza, sino más bien era la opción a compra. Si no tengo ya la posibilidad de la compra, entonces carece de objeto el haber realizado el subarrendamiento. Pero eso, aquí están coaligados la opción de compra y el contrato de subarrendamiento. El problema que tuvo el subarrendatario es que alegó la nulidad, pero la nulidad alegó por la venta de cosa ajena. Y la venta de cosa ajena no operaba en este supuesto porque, recordando lo que ya dijimos, la nulidad tiene que ver con el momento creador, al momento de que se suscribe, se celebra el contrato. Si al momento de la celebración del contrato el propietario, arrendador originario, era dueño, entonces no podríamos decir que a ese momento se hubiera realizado una venta de cosa ajena, algo que ya no fuera a cumplirse porque no estuviera dentro de esta esfera jurídica, ¿no? Este problema de la pérdida de la calidad del propietario derivado de un juicio de prescripción positiva amañado, realmente era amañado, era para no cumplir con toda la intención de no cumplir con esa opción de compra. Bueno, pero no atiende al acto de celebración del acto jurídico originario, sino más bien durante la ejecución del contrato. Y si es durante la ejecución del contrato, quiere decir que hay una causa válida que permitiría rescindirlo porque la opción de compra no podría hacerse efectiva al haber perdido la calidad de propietario. Pero entonces era un problema de rescisión y lo que hizo el subarrendatario fue un problema planteado, un problema de nulidad y esa pretensión no podría estimarse como tal. Y aquí es donde le podemos dar solución más claramente a estas problemáticas entre rescisión y nulidad y le dejamos hasta este momento porque ya se nos venció el tiempo. Muchas gracias.